José Eulalio Samayoa es el compositor emblemático de esta orientación artística. Fue uno de los primeros compositores de las Américas, sino el primero en abordar la composición del género de la sinfonía. De sus obras en este género nos han quedado tres: la Séptima Sinfonía, así como la Sinfonía Cívica y la Sinfonía Histórica. También escribió mucha música sacra en latín, así como villancicos en castellano. José Escolástico Andrino también cultivó el género de la sinfonía y el villancico. Otros compositores de esta época son Juan de Jesús Fernández y Remigio Calderón. El romanticismo. La música sacra en el género de la sinfonía después de la de Samayoa está representado por Indalecio Castro. Otras tendencias musicales románticas están representadas por la música pianística, la ópera, las bandas militares y el invento de la marimba cromática. La música pianística cultivó un gran impulso con el regreso de Europa de un grupo de virtuosos, quienes también habían aprendido la composición musical: Herculano Alvarado, Luis Felipe Arias, Julián González y Miguel Espinosa. La marimba cromática. Un paso fundamental fue el invento en 1894 de la marimba de doble teclado o cromática, realizado en Quetzaltenango por el constructor de marimbas quetzalteco Sebastián Hurtado. A partir de entonces, fue posible para las marimbas interpretar las piezas de música de salón de boga, aprendiéndose valses, mazurcas, polcas, pasos dobles y otras, en las cuales también empezaron a componer los autores locales. Entre estos sobresalieron los hermanos Betancourt, representados por Domingo Betancourt, los hermanos Hurtado, en especial Rocael Hurtado, y los hermanos Eustogio, Higinio y Benedicto Ovalle, Wolfsbelí Aguilar y Mariano Valverde, entre los integrantes de numerosas marimbas que se formaron durante las primeras décadas del siglo XX. En los albores del siglo XIX, en la Nueva Guatemala de la Asunción, el general Rafael Carrera contribuyó con el florecimiento de otras corrientes musicales en Guatemala, con el Teatro Carrera. En estas épocas sobresalió José Eulalio Samayoa, considerado el primer compositor de sinfonías en América. También fue fundador de la Sociedad Filarmónica del Sagrado Corazón en 1813, la primera de este tipo en el continente. Su sinfonía número 7, compuesta en 1834, fue la primera escrita en el continente con el contexto de las Provincias Unidas de Centroamérica, dedicada al triunfo de los federales en El Salvador. Sebastián Hurtado y Julián Paniagua Martínez crearon en 1894 la marimba cromática de doble teclado, hecho que marcó un antes y un después en este instrumento y permitió ampliar el repertorio de las piezas de moda, marchas y bandas. La música militar estuvo presente en los ejércitos desde la colonia y la República Federal, pero tuvo un auge considerable en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el presidente Rafael Carrera contrató músicos para elevar la moral de las tropas. Algunos de los representantes de esta corriente inicial fueron José María Pérez, Felipe Sáenz y José León Cerón, populares. A inicios del siglo XIX, las influencias musicales del mundo europeo, como los valses, mazurcas, polcas y pasos dobles, contribuyeron con la creación de los autores locales, quienes le añadieron un estilo particular. Germán Alcántara fue uno de sus máximos representantes, quien es recordado por la famosa Flor del Café. Evolución demográfica. En 1821 Guatemala tenía unos 500,000 o 600,000 habitantes, en su mayoría indígenas. Según el censo de 1893, la población llegó a ser aproximadamente de 1.351.087 habitantes, con un 35.3% de ladinos. El término ladino se generalizó en el siglo XIX para designar a los que no eran indígenas ni blancos, pero con el tiempo fue adquiriendo connotaciones económicas y políticas. La población ladina acentuó también su dispersión en todo el territorio nacional, asentándose en los municipios de mayoría indígena, donde se dedicaba generalmente al comercio. Aquí constituyeron los ladinos focos de influencia cultural. La población blanca también se vio incrementada con la llegada de inmigrantes de Europa y de otros países de América. El núcleo más importante fue el alemán,
pero también llegaron franceses, italianos, ingleses, chinos y, desde luego, españoles, hispanoamericanos y estadounidenses. Actividad económica. Después de la independencia de Guatemala, la agricultura se mantuvo como la actividad económica más importante. La mayoría de los agricultores indígenas y ladinos continuaron cultivando productos para su propio consumo, aunque los que tenían sus parcelas cerca de los centros urbanos comercializaban parte de sus cosechas, vendiéndola en los mercados locales. La falta de medios adecuados de comunicación no permitía un mayor comercio interno. El mayor producto de exportación hasta la década de 1860 fue la grana y la cochinilla, pero se siguieron cultivando el cacao, la caña de azúcar y el algodón para el consumo interno. También comenzó a cultivarse comercialmente el café, grano que a fines del siglo era el producto agrícola más importante y ya recibía el apoyo de los gobiernos liberales. Evolución de las artes plásticas. La situación política del siglo en cuestión no favoreció el desarrollo de las artes plásticas, algo que solo ocurrió hasta en los años finales del mismo. La escultura colonial, que había ganado justo prestigio, casi desapareció y se recurrió a la importación de piezas de mármol y bronce. La arquitectura también tuvo poco desarrollo, a excepción de los proyectos urbanísticos de la época de la Reforma Liberal. En los primeros años de la República se terminaron los templos comenzados a finales de la colonia y se realizaron escasos proyectos, como el del Teatro Nacional o el Teatro Carrera, conocido más tarde como Teatro Colón, que comenzó a construirse en 1832 y se terminó en 1859, y los fuertes de San José y Matamoros, finalizados en 1846 y 1858, respectivamente. Durante la Reforma Liberal hubo proyectos urbanísticos en la ciudad capital y en Quetzaltenango. Asimismo, en ese periodo llegaron artistas extranjeros, quienes contribuyeron con sus diferentes habilidades y disciplinas a la construcción de edificios y monumentos, como el Palacio Presidencial de Reina Barrios, Palacio de la Reforma, el Mercado Central y los monumentos dedicados a Cristóbal Colón, Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios y Bartolomé de las Casas, así como las estaciones de los ferrocarriles. En 1853 llegó a Guatemala el maestro suizo Juan Bautista Frenner, escultor y grabador contratado para la Casa de Moneda, quien diseñó el escudo nacional y fue el autor de la mayoría de los grabados que se troquelaron en todas las monedas de ese siglo. Entre los pintores más notables del siglo XIX figuran Julián Falla, Viviano Salvatierra y muy particularmente Francisco Cabrera, famoso por sus excelentes miniaturas. Literatura. Los literatos sobresalientes del siglo XIX fueron los poetas José Batres Montúfar, autor de poemas inspirados en tradiciones guatemaltecas, Juan Diegues Olaverri, Josefa García Granados, Ismael Serna, Domingo Estrada, Fernando Cruz y María Cruz. Se destacaron también los novelistas Antonio José de Irizarry, José Milla y Vidaurre, Salomé Gil y el historiador Agustín Mencos Franco. Jesús Castillo nació en San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango, el 9 de septiembre de 1877. Fue un notable compositor guatemalteco, merecedor del aprecio y admiración de coterráneos extranjeros por sus investigaciones y experiencias sobre la música folclórica de Guatemala. Se le considera una de las grandes figuras de Latinoamérica, pues gracias a su recia vocación profesionalizó el arte de crear y aún frente a las limitaciones de la época y del medio ambiente supo desenvolverse poniendo su técnica y estudio al servicio del folclore nacional, en el cual encontró el astro divino que le permitió arrancar su espíritu, expresiones que tradujo en imágenes sonoras. El gobierno francés lo condecoró con las Palmas Académicas. Fue miembro honrado
de la Sociedad Académica Internacional de Historia con sede en París, miembro activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, miembro honorario de la Sociedad de Cultura Musical de Costa Rica. En sus obras están Fiesta de Pájaros, 3 suites indígenas, 3 poemas orquestales, los poemas sinfónicos de Cungumán y Bardi Sani, 4 rapsodias y 5 oberturas indígenas, las óperas Quiché Binac y Nicté, los arreglos de varias danzas tradicionales y su obra de alto vapor por sus profundas investigaciones, la música maya quiché. Falleció en Quetzaltenango el 2 de abril de 1946. Ricardo Castillo nació en Quetzaltenango en 1891, pianista y compositor. Fue catedrático de armonía y compositor del Conservatorio Nacional. Ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Ciencias y Letras y Arte en 1951. Sus obras son 2 fugas, Palcabá, Fiestas, Impresiones, Sinfonieta, Trópico y Fuga, piezas para piano y suites. Falleció en Guatemala el 27 de mayo de 1966. Benedicto Sáenz. Benedicto Sáenz nació en 1780 y falleció en 1831. Fue músico a principios del siglo XIX y estudió clavicordio. Se considera que fue el primero en tocar magistralmente las teclas de los primeros pianos traídos a Guatemala. Fue designado organista de la capilla de la catedral. Escribió música para baile en Guatemala. Sus colecciones de polcas y valses se escucharon en Guatemala y El Salvador. Eulalio Samayoa. José Eulalio Samayoa nació en 1781 y falleció en 1831. Su trabajo más importante fue una colección de sinfonías, de las cuales la más conocida es Cívica, que ha ejecutado la Orquesta Sinfónica Nacional. Sus misas han sido cantadas y también su requiem en mi bemol. Obtuvo una maestría en bel canto y canto gregoriano. Escribió una biografía de los mejores músicos de Guatemala y fundó en Santa Catarina la festividad de los filarmónicos. Este es el trabajo del grupo número 5 para el curso Música de Guatemala, del licenciado Axel Adolfo Aceituno, Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2017.